El domingo 7 de agosto de 1983 apareció un artículo titulado Temor e incertidumbre en Chihuahua por un caso de SIDA en El Paso, Texas. El autor, Eladio Tiscareño, rescataba la noticia producida en el norte del país, poniendo énfasis en el temor que la población chihuahuense tenía por el diagnóstico reciente de un caso de SIDA en la ciudad de El Paso. ¿Piensas que esto sucede en África? El paciente en aquellos años llegaba en condición casi terminal. Y si vemos, la religión los castigó por andar haciendo cosas que no debían de hacer. Bien viendo que no era las mujeres una prioridad. En aquellos años que era ver con asco, ver con desprecio. Entonces ellos se sienten culpables por tener VIH. Lo pensaba, no me podría pasar, pero por ignorancia. Hasta ahorita lo único efectivo para no adquirir el virus a través de una relación sexual es el uso adecuado del preservativo y condón. No hay más. Desde la aparición del SIDA en México, se han escrito miles de páginas para tratar de entender y explicar la epidemia del VIH. Los primeros acercamientos al tema fueron realizados por especialistas en ciencias médicas. En marzo de 1983 se realizan los primeros diagnósticos de SIDA, y es hasta 1984 cuando se dan a conocer de manera oficial los primeros 20 casos diagnosticados. Esto es diferente cuando ya te toca compartir con alguien que tiene la problemática. Y entonces fue cuando empecé a buscar información de qué se trataba todo esto, ¿no? Y cuando se necesité esa información, pues fui a Chihuahua y no había nada en el 92, sí, para enterarme de qué era, porque aquí no encontré nada. Las aportaciones médicas de aquella época propiciaron de manera indirecta los primeros procesos de estigmatización y discriminación hacia las personas que lo padecían, clasificando a la enfermedad como exclusiva de homosexuales, llegando al extremo incluso de llamar al SIDA el cáncer rosa. Todavía en aquel entonces, principios de los 90, se decía que era una enfermedad de homosexuales. Yo todavía recuerdo que cuando empecé a trabajar y la gente sabía en qué trabajaba, se hacían un poquito para atrás o a compañeros médicos que los saludaban de mano, después de saludarlos iban y se lavaban las manos. Cuando entraban a ver a una persona con SIDA, además de que ponían letreros, nos tocó esa parte de nosotros, ver los letreros en las puertas y de entrar prácticamente como si fueran astronautas, todos cubiertos, y de hablar distante de la persona. En este proceso, los medios de comunicación jugaron un tendencioso papel al difundir noticias que reforzaban las teorías médicas y que aseguraban que la enfermedad era exclusiva de homosexuales, pero ahora señalaban a otros sectores de la población, entre los cuales se encontraban los usuarios de drogas inyectables y las personas que ejercen el trabajo sexual. El SIDA salió a la luz como una enfermedad de homosexuales. El SIDA salió a la luz como una situación de mucho peso social referente a los comportamientos de las personas, porque si no eran homosexuales, eran prostitutas o eran usuarios de drogas.
Exacto. Entonces salió a la luz con esa carga moral tan importante, y luego los medios de comunicación jugaron un papel fundamental, porque entonces los medios de comunicación, cuando hablaban de un caso de SIDA, hablaban como de lo feo, de lo malo. A mi hija tiene SIDA y se pega. Era cuando se pegaba con las lágrimas, se pegaba con todo contacto. O sea, cuando esa información estuvo corriendo mucho, ¿no? Estoy hablando del 86, ¿no? Había un reportero aquí en Juárez que me entrevistaba y siempre hablaba de los idosos. Y yo le explicaba 10 veces o 20,000 veces que no dijera sidosos, y él seguía diciendo sidosos. Al último decía, es que si yo digo sidosos, me van a escuchar y también la van a escuchar a usted. Otra información errática tenía que ver con la asociación de los términos VIH con SIDA. Es al menos allá en Ensenada, que te repito que fue donde yo tuve mi primer contacto con el VIH, que no era VIH, era SIDA, porque al principio el VIH como concepto no existía. Y bueno, le encuentro algo razonable, porque la gente cuando ya iba a consulta médica, la gente iba muy mal. Hoy sabemos que el VIH es un virus, y tener VIH significa haber estado expuesto al virus y haberlo adquirido, mientras que SIDA es la etapa avanzada de la infección por VIH. Frente a este escenario de desinformación y confusión, surgen necesariamente actores sociales y organizaciones de la sociedad civil que logran visibilizar dos males igualmente nocivos: el estigma y la discriminación. Pues principalmente, personalmente ha sido así como que un poco complicado, en el sentido de que en algunos trabajos se han enterado que he tenido VIH y pues rescindí mi contrato por esa razón. Como que llega el momento en que bajan tu autoestima, te hacen sentir así como que por tener VIH, por tener otra clase de enfermedad, pierdes tu valor como persona. Más grave que la enfermedad son el estigma y la discriminación, que se han convertido en la verdadera epidemia, ya que los efectos en la vida de la persona pueden ser tan devastadores como la enfermedad misma. Es el rechazo a mi persona, ya sea el contacto físico, verbal, de cualquier tipo. Que mi cuerpo se degenerara, que mi tiempo de vida fuera muy corto. Vaya, otra vez el rechazo de la gente. Dichos efectos provocan que las personas no recurran a las pruebas de VIH, no accedan a tiempo al tratamiento y no revelen a los demás que viven con el virus por el miedo a perderlo todo. El temor a ser discriminado es seguramente el factor más importante que fomenta el crecimiento exponencial de la epidemia, ya que a pesar de las millonarias inversiones para promover el sexo seguro, las estadísticas mundiales continúan a la alza. No, me sentía intocable, pero aún así me arriesgué a tener actividades sexuales sin protección y como cualquier gente pensaba que a mí no me iba a pasar. Más de 30 millones de personas en el mundo viven con el virus del VIH. En el estado de Chihuahua ya sobrepasamos los 5,000 casos registrados. Las edades oscilan entre los 15 y los 40 años. Los mexicanos hemos sido abordados por campañas multimillonarias que promueven el uso del condón. Si tú has hecho caso omiso a este llamado, puedes ser parte de la estadística. Pero definitivamente nos falta más, nos falta que los jóvenes, y a veces no tan jóvenes, entiendan que el riesgo de adquirir VIH no es del que lo tiene, sino del que en un momento dado no se cuida para no adquirirlo. Quizá te preguntes, ¿y yo qué tengo que ver con todo esto?
¿O qué puedo hacer al respecto? Antes de responder a estas preguntas, es de suma importancia reconocer qué aspectos culturales pueden llegar a ser los principales obstáculos para tomar las actitudes correctas ante la epidemia del VIH. Ha cambiado, hemos tenido así muchos avances a nivel médico-científico, ¿no? Pero a nivel de cómo percibir yo mi riesgo, me falta. Yo como joven, me falta. Te topas a alguien y se da así como que las miradas y pasa, ¿no? Tengas o no tengas un condón, pues a ti te vale, ¿no? Simplemente la adrenalina te hace actuar a lo loco. Pues me dejé llevar mejor por el amor, por la confianza y por el entorno que se estaba dando. Pero lo que sí sé y estoy plenamente seguro que hoy por hoy, lo que sí sé es que no lo volvería a hacer. Pero con la persona que me contagió o que supe que tenía la enfermedad, fue con la persona que yo creí que esa sería para toda mi vida. ¿De qué otra forma tú no puedes saber cuándo verdaderamente tu pareja te es fiel o cuándo te es infiel? Mira, a nivel cultural y de educación, en prevención, en responsabilidad individual, nos falta. Regresemos a las preguntas. ¿Y yo qué tengo que ver con todo esto? ¿Y qué puedo hacer al respecto? Las respuestas son sencillas pero vitales. Utiliza el condón siempre y no discrimines. En otras palabras, no solo se trata de no adquirir el virus del VIH, sino de no adquirir otro virus más grave y contagioso, el virus de la discriminación. Vamos, como no es la persona que está enferma de VIH, es la sociedad que no entiende el VIH, que no entiende que todos sin excepción estamos en riesgo. En la cuestión cultural, nos falta mucho, fíjate. Nos falta mucho porque la gente ya tanto ha oído el discurso del VIH que ya no lo escucha. Entonces, te digo, culturalmente tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Cómo? No lo sé, fíjate. Ya no se le ha dado tanta difusión como se le daba antes. Creo que la gente ya se acostumbró a vivir con VIH-Sida y ya no es impactante. Reconocer nuestra propia vulnerabilidad y estar siempre conscientes de la dignidad de los demás, independientemente de su condición de salud, es la clave para salvar generaciones enteras. Esa decisión es responsabilidad de cada uno de nosotros.